Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar presentes. Les comento que esto nace de una iniciativa de Juan Pablo, que hace un par de semanas estuvimos charlando y me comentó con la posibilidad de hacer una conferencia filatélica sobre el bicentenario de la carga de los argentinos en Riobamba. Me pareció algo muy interesante y bueno, nos pusimos de acuerdo, buscó la fecha y aquí estamos. Así que muy agradecido con Juan Pablo por esta oportunidad de que nos van a ofrecer desde Ecuador esta conferencia. Y bueno, te cedo la palabra a ti, Juan Pablo, y te vuelvo a agradecer en nombre de los filatelistas argentinos. Gracias a ti, Miguel, gracias por aceptar esta iniciativa que le hemos trabajado. Gracias a Henry y a Alfonso que abrieron este espacio en un día que no es habitual. Nos ha parecido que después de estos 2 años de compartir gente de Centroamérica, de Sudamérica, compartir y aprender tantas cosas juntos, era una buena oportunidad recordar este momento histórico que es precisamente un momento histórico de unidad sudamericana, porque en la campaña que llevó a la independencia del Ecuador estuvieron presentes ejércitos de toda Sudamérica y personas de toda Sudamérica. Y uno de los momentos importantes fue precisamente esta batalla de Riobamba, esta carga de los argentinos en Riobamba. Como sabemos hacer sobres al estilo Molina, eh, está preparado este sobre, que lo vamos a hacer llegar a todos ustedes apenas sea posible. Ahora estamos sin correo en el Ecuador, pero creo que el primer contacto que tendremos en la exposición de Indonesia y ahí estos sobres se repartirán. Álvaro tendrá también un sobre y haremos llegar bastantes para los argentinos para que los tengan ahí. Eh, Quiero agradecerle a Álvaro que se ha prestado para darnos una mano con esta conferencia. Álvaro es un importante abogado, historiador ecuatoriano, es abogado por la Universidad Católica de Quito, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, ha escrito textos de historia, tiene una condecoración del municipio de Quito por sus aportes a la literatura jurídica, ha escrito varios libros de historia. A mí me encanta uno que se llama Hombres del 16, que es sobre los fundadores y primeros pobladores de Quito. Es académico de la Academia Nacional de Historia, de la Academia de Historia Eclesiástica, eh, miembro del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, de la Academia de Ciencias Históricas y Genealógicas de Nicaragua y del Instituto de Cultura Hispánica y de la Corporación Sociedad de Amigos de la Genealogía. Creo que es la persona ideal para que nos hable de este tema, así que le cedo la palabra a Álvaro. Gracias por todo. Muchísimas gracias, querido Juan Pablo. Nuevamente, buenas noches, caballeros, dama, aquí presentes. Para mí realmente un gusto poder compartir con ustedes esta noche en la que vamos a compartir un poco de historia, de una historia que nos une, como bien señalaba Juan Pablo, especialmente a Argentina y a Ecuador, pero ciertamente a Chile, a Colombia, que son dos nacionalidades al menos que he podido detectar acá en los 15 primeros minutos tan distendidos de esta reunión. Ahí escuché algún modismo tanto colombiano como chileno. Lo máximo que el apellido Arango es seso colombiano, ¿no? Entonces, nada, primero, antes de nada, agradecer la invitación de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas y ciertamente a la Asociación Filatélica Ecuatoriana, agradecerles por esta invitación y por supuesto muchísimas gracias a Juan Pablo, queridísimo amigo, distinguidísimo colega y maestro, por la invitación para esta noche. Bueno, no va a ser absolutamente, en absoluto vamos a tratar, no voy a tratar yo en absoluto temas filatélicos. Creo que Miguel decía que era una conferencia filatélica sobre el combate de Riobamba. No, va a ser una conferencia netamente histórica sobre el combate de Riobamba. Admiro mucho la disciplina a la que ustedes se dedican. Lamentablemente no estoy vinculada a ella,
Pero bueno, espero al menos que sea esta una conferencia interesante que podamos compartir, como bien señalaba Juan Pablo, insisto, estos sentimientos de confraternidad por compartir una historia común y una lucha común sobre todo. Bueno, como ustedes saben, las reformas borbónicas ya generaron un... y antes de eso, disculpen la pregunta. Olvidé, Juan Pablo, más o menos cuánto tiempo tengo para disertar. Si me pueden confirmar. Normalmente estamos una media hora, 3/4 de hora. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y aquí hay gente, por si acaso, aquí hay peruanos, hondureños, mexicanos, eh, ecuatorianos, no veo más, pero siempre nos reunimos de todo lado por aquí. Excelente. Bueno, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Ecuador está directamente relacionado con la historia que vamos a tratar esta noche. Como les decía, ustedes conocen que las reformas borbónicas ya volvieron aún más tensa la relación entre la metrópoli y sus legalmente territorios ultramarinos y fácticamente colonias, o bastante cercano a la colonia. Ciertamente, bajo el reinado de los Austrias, la relación entre metrópoli y territorios ultramarinos era mejor. Con las reformas borbónicas esto se tensó muchísimo. A esto hay que añadir la época de la Ilustración, y esto hay que añadir ciertamente los intereses ingleses en romper la hegemonía del Imperio Español. Todo esto coincidió, formó la tormenta perfecta para que empiecen en América las personas a hablar de independencia. Tenemos independencias en movimientos independentistas, claramente independentistas en Chuquisaca, en el Alto Perú. Luego después el movimiento, el gran primer grito de independencia, publicitado continentalmente como primer gran grito de independencia que se dio aquí en Quito, el 10 de agosto de 1809, pero sin desconocer que antes ya existieron interesantes y auténticos antecedentes de esto que, como les digo, se dio en el Alto Perú, actual Bolivia. Y bueno, este primer grito de independencia, si bien en papeles, nuevamente en papeles, mis colegas abogados de esa época se cuidaron en proteger las formas de los documentos, ciertamente en las calles y en el discurso que no dejaba pruebas, sí se habló de independencia, de autonomía, de un rompimiento con el antiguo régimen. En los documentos es diferente. Los abogados de esa época, Morales, Quiroga, se cuidaron de que en el papel no haya sedición, pero ciertamente que en las plazas, en las calles, en los discursos sí la hubo. El retrato de Fernando VII, que aquí lo expone mi tocayo, estuvo presente en el 10 de agosto, presidió la Junta Autónoma de Gobierno. Las formas se cuidaron, pero ciertamente que se habló de libertad descarnadamente en las calles. Dado este primer grito de independencia, 10 de agosto de 1809, Quito remite, fue un movimiento enteramente local, enteramente de la ciudad, pero obviamente encabezado por las élites que tenían una proyección, si no nacional, sí en una buena parte de la región, sierra sobre todo de la Real Audiencia de Quito, como se denominaba en ese momento, los territorios que hoy podemos identificar con la República del Ecuador. Pronto la Junta de Quito, que fue el gobierno revolucionario, despachó comunicaciones a las distintas ciudades y villas para que plegasen al nuevo régimen. Una de las comunicaciones que fue prontamente remitida fue a Riobamba, una ciudad que queda en la actualidad a 2 horas y media de Quito, y que tiene una importancia fundamental porque es el centro de la patria, el centro donde desde el sur llegas a Riobamba, te diriges a Quito, y desde Riobamba te diriges al puerto de Guayaquil, que era y es nuestro puerto principal. Entonces, y además porque en Riobamba era corregidor el hijo del presidente de la Junta Revolucionaria de Quito. El presidente de la Junta Revolucionaria de Quito era Juan Pío Montúfar y Fraso, segundo marqués de Selvalegre, y su hijo, Francisco Javier Montúfar y Larrea, era corregidor de Riobamba. Entonces era una fácil manera de adherir a esta importante visa a la revolución. Efectivamente, el 13 de agosto ya se realizó un despacho
a Riobamba, y pues el hijo del presidente se encargó de buscar que se adhiriese prontamente Riobamba al gobierno revolucionario. Ciertamente la importancia de los Montúfar en ese momento en la Real Audiencia y el puesto de corregidor hizo mucho para que esto se precipitase muy fácilmente, la adhesión de Riobamba al gobierno de Quito. Luego es interesante porque un quiteño llamado Pedro Calixto y Muñoz, que era acérrimo realista, fue comisionado por la Junta quiteña precisamente a Riobamba para que represente a la Junta de Quito en Riobamba. Al parecer este fue un golpe estratégico del presidente de la audiencia, quitarle a ese realista de Quito, mandarle a Riobamba, donde estaba supuestamente a buen recaudo con su hijo y que no podía generar plurito, pero fue una mala decisión porque en Riobamba vivía su hermana, que era esposa de uno de los principales cabildantes de Riobamba, y logró que todos los cabildantes, aparte de Montúfar, que era el corregidor, se arrepintiesen de su apoyo a la Junta y que finalmente envíen una carta al virrey del Perú, precisamente plegándose nuevamente al bando monárquico. Esto es lo que pasaba en Riobamba en 1809 con la primera revolución. Después, desde el virreinato del Perú, desde Lima, se enviaron un ejército a mando del general Manuel de Arredondo, quien entró en Quito, volvió el dominio de estos territorios a la corona, protagonizó una matanza un año después, el 2 de agosto de 1810, y todo, digamos, que volvió al cauce monárquico. Sin embargo, hubieron al menos 2 intentos importantes adicionales en búsqueda de independencia, pero fueron ciertamente intentos incipientes, con una duración corta. En general, España volvía a tener control sobre estos territorios desde 1810 en adelante, pero como les decía, hubieron más intentos incipientes por conseguir una libertad. La llama estaba encendida y no se la podía apagar, en otras palabras. Hasta que llegó el 9 de octubre de 1820. Las Cortes de Cádiz habían tratado de fidelizar a los americanos en favor de la causa monárquica en contra de las invasiones francesas. Pero claro, si vemos todas las discusiones previas en las Cortes de Cádiz, al final del día se confirmaba este estatus de ciudadanos de segunda que tenían los habitantes de la América hispana. Como digo, las discusiones previas, la propia Constitución de Cádiz no es sino una confirmación de que la igualdad entre peninsulares y ultramarinos era una mera declaración de papel y que en la práctica era algo que no se daba, como digo, la propia Constitución de Cádiz. Es decir, nunca hubo esta buena unificación entre metrópoli y territorios ultramarinos, lo cual desembocó, junto con todas estas otras circunstancias, que, como les dije, conformó una tormenta perfecta, si me permiten el símil, conllevó a que el 9 de octubre de 1820, en el puerto principal, en Guayaquil, se declare una total, absoluta y frontal independencia de los territorios de Guayaquil, de la colonia española. Esta sí fue frontal y absoluta. En las calles se habló de independencia y en el papel se habló de independencia. ¿Qué había pasado? Los patricios guayaquileños habían sido seducidos por uno de sus pares, por José de Antepara, que era miembro de la élite guayaquileña, que había viajado a Europa. En Europa había compartido con Bolívar, con Miranda, con muchos pensadores ilustrados. Había vuelto a Guayaquil con todas estas ideas, como les digo, que compartió con Miranda, con Bolívar y con tantos otros. Y pues convenció a sus pares, a Olmedo, a Jimena, a Roca, a tantos otros miembros de la élite guayaquileña, de que la única opción era la independencia. Y la independencia se dio 9 de octubre de 1820, también asusado porque un grupo de venezolanos, no sé si es que hay venezolanos acá presentes, que formaban parte del famoso batallón Numancia, acantonado en el Callao,
del Perú, aquí sí estamos con amigos de Perú, según me comentaba Juan Pablo, habían sido separados del Numancia porque tenían ideas independentistas. El Numancia era un batallón realista, pero tenía un grupo de venezolanos oficiales, no de tropa, que tenían ideas independentistas y que trataban de que el Numancia se cambie de lado y que más bien vaya a ayudar a San Martín en vez de mantenerse con el virrey. Esos fueron separados, tenían que irse a Venezuela, pero demoraron en Guayaquil. Y este grupo de oficiales organizaron también los ejércitos, porque ustedes saben que una declaratoria de independencia no vale nada si es que no tienes unas tropas. Pues los del Numancia, entre cuales están Urdaneta, Febres Cordero y demás, organizan el ejército independentista de Guayaquil y logran, pues, sostener este movimiento, esta proclama independentista guayaquileña del 9 de octubre de 1820. Pero evidentemente, un ejército pequeño como el de Guayaquil, que fue prontamente denominado como División Protectora de Quito, Guayaquil ciertamente bautizó a su ejército de esta manera. Era un ejército pequeño, sea como sea, y las tropas españolas eran importantes. Guayaquil sabía que sola no podía pensar en la idea de liberar Quito, ni siquiera podía pensar en la idea de asegurar su independencia. Prontamente solicitó el apoyo de San Martín hacia el Perú y de Bolívar hacia Colombia. Vean, nos declaramos independientes, hemos logrado consolidar esta independencia, pero aunque está consolidada, depende de un hilo. Ayúdennos. Vengan, ayúdennos a la independencia. Correo a San Martín, correo a Bolívar. Bolívar estaba empeñado en la campaña del sur de Colombia, toda la parte del Valle del Cauca, Popayán, Pasto. Que Pasto era parte de la Real Audiencia de Quito en ese momento, pero que tenía mucha influencia también en esa zona. Y al ver que Guayaquil se había declarado independiente, dijo, esta es la oportunidad para entrar a Quito. Tenía la idea, pues, Bolívar de la gran libertad continental y era obvio, no podía independizarse Venezuela, Colombia y no asegurar que todas las principales partes de la América hispana sean libres. Entonces despachó a un general de origen inglés, Joseph Mires, que pues pasara a Guayaquil con un piquete de hombres a felicitar la iniciativa de independencia y a empezar las negociaciones de cómo Colombia podía apoyar a la independencia guayaquileña. Esto ya fue a inicios de 1821. Mientras tanto, las tropas guayaquileñas habían logrado ya avanzar hasta la sierra en sus campañas libertarias. Habían llegado a Ciambato, que es una ciudad que queda entre Riobamba, que ya les he señalado, y Quito. Y allí habían tenido una estrepitosa derrota en un combate denominado Huachi, que se dio en una zona denominada Huachi al sur de esta ciudad de Ambato. Recibe la colaboración, la ayuda de Colombia, una ayuda sobre todo emocional, si ustedes quieren, porque Mires vino realmente con muy poca ayuda, pero logra negociar algo preliminar con los guayaquileños y se lo comenta a Bolívar. Bolívar simplemente dice, no, aquí hay que apostarlo todo y manda al mejor de sus generales para ayudar a Guayaquil y para emprender la campaña de Quito. Envía ahora sí, hacia abril de 1821, al general Antonio José de Sucre y Alcalá, quien vino con cerca de 1000 hombres a Guayaquil. Organiza, bueno, viene a Guayaquil, logra tener un acuerdo con los patricios guayaquileños, aceptan no anexionarse a Colombia, sino entrar bajo un protectorado y después analizar el anexarse a Colombia si es que Quito era liberada. Pues bien, Sucre organiza el ejército libertador, tiene 1000 hombres, tiene por ahí algo así como 500 hombres nativos, guayaquileños y de los alrededores, pero se da cuenta que el ejército
todavía sigue siendo muy pequeño como para pensar en una independencia de la Real Audiencia de Quito. Y escribe a San Martín, en un acto de desprendimiento hermoso. Sucre dice, oiga, mándeme al Numancia, que ya se había, finalmente el Numancia adjuró al realismo y se unió a San Martín. Y decía, mándeme al Numancia para la libertad de Quito. Nos interesa a todos. Yo entiendo que usted se quede sin el Numancia es algo muy delicado, pero hagamos algo. Usted me da el Numancia, yo libero Quito y después yo renuncio al mando de Bolívar y me pongo bajo sus órdenes. Pero lo que yo necesito es liberar Quito. A ese nivel de desprendimiento llegó Sucre para lograr de conseguir o para tratar de conseguir ayuda. San Martín le daba respuestas diplomáticas, sí, 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 ya te vamos a ayudar, ya te vamos a ayudar, ya te vamos a ayudar. Pues Sucre sabía que no había tiempo que perder y emprendió ya las marchas para emprender el camino hacia Quito. Tiene un primer combate en el punto denominado Huachi, que es la gran primera victoria, Yahuachi, disculpen, Yahuachi, que es la gran primera victoria del Ejército Libertador en tierras quitenses, hoy ecuatorianas, porque de esta manera consolidó definitivamente la independencia de la entonces ya denominada Provincia Autónoma de Guayaquil. Este combate de Yahuachi pues exacerbó los ánimos de Sucre y continuó la marcha hacia Quito. Y para hacerles el cuento corto, llegó nuevamente a las llanuras de Huachi, al sur de Ambato, donde tiempo atrás el ejército guayaquileño había tenido su primera gran derrota. Logra avanzar el ejército de Sucre, como les decía, hasta Huachi, y en Huachi tiene nuevamente una derrota espantosa. Esto fue el 12 de septiembre de 1821. Se da el denominado combate del segundo Huachi, así lo ha conocido la historiografía clásica, el segundo Huachi, el segundo combate en Huachi, donde nuevamente las fuerzas patriotas son derrotadas sonoramente por las fuerzas españolas. Sucre se retira hacia Guayaquil muy descompuesto, con su división muy descompuesta. La derrota fue una derrota sangrienta. Y se da cuenta que ahora sí ya no puede recomponer bien a su ejército y que más que nunca necesita la ayuda de San Martín. Claro, una cosa es pedir ayuda con un ejército de 1.500 gentes y otra cosa es pedir ayuda con un ejército de unos cuantos cientos. San Martín en esta ocasión acepta, dice, ok, vamos a ayudarles, ustedes han puesto empeño, han batallado, les ha ido mal, pero hay que liberar a Quito, hay que liberar a la Real Audiencia, entonces vamos ahora sí a ayudarles. No le ofrece el Numancia tan querido, tan deseado, le ofrece una división auxiliar que se encontraba acantonado en Trujillo, a órdenes del general Arenales. General Arenales acepta de muy mal gana el quedarse sin su división, porque San Martín le dice, no, Arenales, tú te quedas en Trujillo, pero tu gente se va. Y se va a las órdenes del general Santa Cruz, boliviano, mestizo de primera generación, hijo de una noble descendiente de los incas, Andrés de Santa Cruz y Camaguana. Él va a ser el que dirija los ejércitos, la división protectora, la división auxiliar del Perú. Y acepta que, como digo, que partan en auxilio de Sucre. Para esto habían enviado al coronel entonces Florencio Oleri, un militar de origen británico, para que logre tener estas charlas con Arenales, que como les dije, pues no se quería separar de su ejército. La división auxiliar del Perú estuvo compuesta por unos 1.500 hombres, una tropa importante.
el batallón número 2 del Perú, el batallón número 4 del Perú, los cazadores a caballo del Perú, y además el regimiento de granaderos a caballo de los Andes, formado por 118 hombres, entre argentinos, chilenos y europeos, bajo la comandancia del entonces sargento mayor Juan Galo de Lavalle, que firmaba Juan Lavalle en aquella época. Sargento mayor era un grado de oficial, era un grado de tropa. En la actualidad el grado de sargento es de tropa. En esa época sargento mayor era algo así como mayor, el grado actual de mayor en las milicias, en los ejércitos regulares de Occidente. Sargento mayor sería algo así como mayor. En general, la División Protectora del Perú estaba formado por peruanos, pero había este regimiento de granaderos a caballo de los Andes, que había sido comisionado directamente por San Martín y que era un escuadrón de élite realmente. Había acompañado a San Martín en el cruce de los Andes, había tenido una destacada participación y digamos que fue una joya de la corona que San Martín sí decidió entregar a Quito. Los otros batallones eran batallones muy importantes, ciertamente, pero San Martín sí tuvo el desprendimiento de entregar no solo a batallones importantes, sino a un cuerpo de élite. Los granaderos argentinos no eran específicamente granaderos, era un grupo de avanzada, de rompimiento de filas, aguerrido, que más que la granada, guerreaba con lanza, con sable, y ya en las últimas investigaciones se ha confirmado documentalmente que también con arma gaucha y boleadora, algo que los historiadores clásicos se resistían a aceptar, pero que tenemos documentos ya de la época donde sí, los granaderos a caballo también utilizaron boleadora. Entonces, este sí que era un cuerpo de élite y, como les digo, un desprendimiento de San Martín. Cuando Sucre recibe la confirmación de que vienen 1.500 hombres, anima nuevamente a los patriotas guayaquileños, pide algo de refuerzos desde Colombia, que efectivamente llegan, y nuevamente logra reunir un ejército de poco más de 1.000 hombres. No estaba mal. Y con esto nuevamente dice, pues vamos, recompuestas las fuerzas, vamos nuevamente hacia la libertad de Quito. Esta vez ya no se adentra a la sierra, sino baja hacia el sur de la Real Audiencia de Quito, al norte del Perú, para encontrarse con la división auxiliar. Es así que desde Guayaquil baja a Machala, estamos en la costa ecuatoriana, después se adentra hacia la sierra ecuatoriana en el sur, hacia la parte fronteriza, Loja, se encuentra en las inmediaciones de Loja con la división auxiliar, y ya estábamos con un ejército de más de 2.500 personas. Loja estaba totalmente desguarnecida y avanzan hasta la siguiente ciudad importante, o villa importante, que era Cuenca. En Cuenca, el jefe español era el coronel Carlos Torlá y Marcelia, español, oficial con primeras antigüedades, un oficial de primera. Cuando Torlá, que estaba hecho fuerte en Cuenca, se da cuenta que vienen 2.500 patriotas, toma la decisión más prudente. Pues me voy a Riobamba a juntarme con más fuerzas que están en esa ciudad, porque yo contra 2.500 no puedo. Abandona la ciudad de Cuenca y se hace fuerte en Riobamba. En la actualidad, Cuenca de Riobamba está algo así como a alrededor de 5 horas, más o menos. Poco menos. No me pregunten en kilómetros, que ahí sí ya soy demasiado millennial y eso me fasa, pero horas de vehículo, más o menos, para que sea una referencia. Torlá deja Cuenca, va a Riobamba, y pues Cuenca, que en el 10 de agosto de 1810, que les había contado, fue una ciudad hiperrealista, que le dio la espalda al movimiento independentista y se mantuvo fiel al rey, pues en esta ocasión abrazó de muy buena manera a los patriotas. Más de 50 días demoraron en Cuenca los patriotas.
fueron armados. En el convento de Santo Domingo de Cuenca se armó un taller de metalurgia para generar armas, sables rudimentarios, pero sables al fin, herraduras para los caballos, lanzas, todo tipo de armamento. Se uniformó a los ejércitos libertadores. En Cuenca, Sucre da la primera orden e instrucción para la uniformidad de las tropas peruanas. Muchos peruanos vinieron en harapos realmente. Las crónicas, los documentos así lo atestiguan. Y aquí se los vistió. Cuenca fue muy generosa, hay que reconocerlo, con los patriotas. De antepasado realista, al igual que Riobamba, después se volcó por el patriotismo. Y bueno, muy recompuestas ya las fuerzas, Sucre decide continuar la marcha hacia Quito. El primer objetivo era apoderarse de Riobamba, punto estratégico por donde se lo mire. Es así que se decide a inicios de abril reemprender la marcha. Un dato interesantísimo que suele ser olvidado por la historiografía más clásica es que hubieron varias avanzadas. Es decir, el ejército libertador no es que dijo, bueno, llegó el 1 de abril y vamos. No, Sucre empezó a mandar avanzadas para el reconocimiento del lugar, para ir echando a los pocos españoles que Torlá había dejado en las inmediaciones, pero también para entrar en contacto con líderes criollos, con líderes de los pueblos que ya se habían plegado a la independencia. El principal de los líderes criollos, de los milicianos, fue un alauceño, una ciudad, un pueblo que queda a 1 hora y media de Riobamba, que se denomina Alaucín. Este patriota, este miliciano se llamaba José Antonio Pontón, quien ayudaba en guerra de guerrillas a los patriotas, pero que tenía una función interesantísima, que era el repartir folletos, el repartir panfletos a favor de la independencia. Se pasaba por toda la sierra repartiendo pequeños panfletos en favor de la independencia. Ciertamente el nivel de alfabetismo era muy bajo en esa época, pero bueno, uno leía en la plaza, el otro se enteraba, y esto era un boca a boca. Muy interesante esta guerra de guerrillas, también propagandístico, para preparar la marcha de los libertadores. Era necesario, porque era algo choqueante. Ahora estamos globalizados, por favor, estamos conversando de lo que me comentaban, 5 países en este momento, pero antes ver a personas que venían con otros dialectos, con otras costumbres, era algo realmente chocante, algo que podía generar un caos y algo que podía ser hasta contraproducente. Pues se preparaba el camino a la independencia, el camino a los colombianos, a los ingleses, a los peruanos, a los venezolanos, a los prusianos que también estuvieron acá, a través de esta propaganda. Bueno, inicios de abril, como les decía, emprende el Ejército Libertador su marcha desde Cuenca hacia Riobamba. Torlá pretendió en 2 ocasiones enfrentar a Sucre. Se había reunido más fuerzas en Riobamba y cada vez que Torlá bajaba a darle el encuentro a Sucre, se arrepentía. Lo único que hacía era fatigar a sus tropas. Bajaba a Laucí, bajaba a Guamote, veía a ese ejército libertador que además estaba fortalecido por la gente del común que se venía replegando y pues regresaba. Finalmente, el 19 de abril de 1822, Sucre y su ejército logra avanzar hasta Riobamba. Llega a un pueblo que se llama San Luis, al sur de Riobamba. Separa este pueblo de Riobamba una quebrada que en varias partes es muy difícil de salvar, sobre todo para las piezas de artillería. Y Sucre debe decidir por dónde pasar hacia Riobamba. En lo que el ejército libertador llega a San Luis, Torlá saca al ejército realista de Riobamba y se pone enfrente del ejército libertador. Solo había de diferencia entre los
patriotas y los españoles una quebrada. Empezar a disparos de infantería hubieran sido infructuosos, y los ejércitos pues se ven así. Y Sucre empieza a ver cuál es el lugar mejor para pasar, teniendo en cuenta que tiene al ejército español al frente y que pasar esa cañada hubiera sido realmente suicida. Esto pasa el 19. El 20 hay varios intentos por cruzar la quebrada infructuosos, realmente infructuosos. La noche del 20 de abril se da un tema muy curioso. Como yo les decía, el ejército libertador y el ejército realista estaban uno enfrente del otro. Y se dice que los soldados y los oficiales empezaron a conversar. Bajaban un poco a la quebrada y empezaron a conversar, empezaron a fraternizar. Los oficiales españoles invitan a los oficiales patriotas, a unos cuantos oficiales patriotas, a que vengan a cenar en el campamento español. Y los españoles se comprometen a que van a ir a desayunar en el campamento patriota. Bueno, ahí nuestros oficiales patriotas pecaron de ingenuos, por decirlo menos, y aceptaron la cena. Pues bueno, cruzan la quebrada, son bien recibidos en el campamento español, y más que en el campamento español dicen, no, pero a ustedes, oficiales de tan alta jerarquía, y somos hermanos, no, ¿cómo vamos a cenar en el campamento? Vamos a Riobamba, vean, hay una vista maravillosa, tenemos todo. Y les llevan a Riobamba a cenar. Los oficiales, unos cuantos oficiales, algo así como 5 o 6 oficiales felices, pero dejaron a su regimiento sin la cabeza. Y esto fue aprovechado por los españoles para generar una emboscada. Y en lo que la tropa estaba tranquilo, pues los españoles lograron cruzar la cañada y arremeter en contra de la tropa. Como ustedes saben, antes los ejércitos eran hiperdisciplinados y tenían una cabeza que era el oficial. Y si es que el oficial no ordenaba disparar, no disparaban. Por eso es que uno de los códigos de guerra era no matar a los oficiales, porque si matas al oficial, le dejas prácticamente a la tropa inválida. Esto hoy en día nos puede parecer absurdo, el sentido común, aunque no me den la orden, yo agarro mi rifle y disparo al enemigo si viene de frente. Pero antes no, la disciplina era que si es que no me daban la orden, como que yo no me podía defender. A esos extremos llegaban la disciplina de ciertos ejércitos. Pues bueno, eso es lo que buscaron los españoles con esta estratagema. Vino un escuadrón, arremetió sorpresivamente contra los patriotas. Al final lograron reaccionar las otras tropas que estaban en el campamento, no tan próximas, y lograron salvar a sus compañeros, pero ciertamente que esta emboscada fue algo exitosa. Al menos los oficiales españoles cumplieron con su palabra de que sus pares podían regresar tranquilamente a su destacamento. Regresaron, obviamente, con un odio brutal, y esto es lo que pasó la noche del 20. Entre que pasaba esto, las tropas realistas empezaban a regresar a Riobamba de a poco, y se quedaron solo 2 escuadrones para cubrir los pasos más sencillos de la cañada. Amaneció el día 21 de abril. Y Sucre se da cuenta que bueno, que ya no está el grueso del ejército español enfrente, que están 2 escuadrones cuidando los puntos principales, y se da cuenta que hay un tercer punto, no el mejor, pero sí posible, que quedó desguarnecido de los españoles. Ordena que 2 escuadrones empiecen a dar batalla a estos otros 2 escuadrones españoles, y que el grueso del ejército patriota empiece a pasar por esa cañada. Los primeros que pasan son los cuerpos de caballería. El primero, el coronel Diego de Ibarra. Vean, yo les iba a presentar algunas ilustraciones y me he estado olvidando de aquello, simplemente a manera de breve ilustración. Este es el coronel Diego de Ibarra, venezolano, Diego de Ibarra y Rodríguez del Toro, primo segundo de la esposa de Bolívar, es decir, pariente político de Bolívar, de María Teresa Rodríguez del Toro, y uno de los oficiales más adictos a Bolívar.
coronel en esta época que estaba al mando de un escuadrón, un regimiento de caballería que se denominaban los Dragones a Caballo de Colombia. A él es al que Sucre le dice, oye, pasa tú primero, reconoce el campo de batalla. Pasa efectivamente por esta cañada, Ibarra y dice, sí, en verdad, acá solo están los 2 destacamentos españoles y el grueso del ejército ya no está. Y debe haber regresado a Riobamba. Mientras esto pasaba, la infantería seguía pasando de a poco, pasando las piezas de infantería por este paso que yo les comento. Entonces Bolívar dice, ok, bueno, si es que tú ya reconociste el campo y no está ahí, pues anda a reconocer Riobamba. Era la caballería la fuerza de vanguardia, como ustedes comprenderán. Anda a reconocer Riobamba y ándate con los argentinos. Porque una cuestión es conocer el campo de batalla, que lo tienes al frente, y otra cosa ya es adentrarse en una ciudad, con el riesgo que esto corresponde. Entonces ya no vas solo tú, sino vas también con los argentinos, con los ganaderos a caballo de los Andes, al mando de un joven, un muy joven Juan de Lavalle, pero ya veterano de batallas. Pasan efectivamente los dragones a caballo de Colombia y después pasan los granaderos. Se adentran en Riobamba, encuentran una villa con todas las puertas cerradas, nadie en las calles. En general, Riobamba es un damero perfecto, entonces es fácil ir por las calles para saber dónde está la plaza central, dónde está el cuartel, y encuentran desprovisto el cuartel. Uno de los hombres de Ibarra era granadero, pero le habían comisionado encabezar un pequeño escuadrón de dragones a caballo. En el reconocimiento de Riobamba encuentra a 5 jinetes españoles. Olmos, con sus 5 dragones colombianos, empieza a perseguir a los 5 jinetes realistas. En otro lado de la ciudad estaba Ibarra con el resto de dragones. Lavalle se da cuenta a lo lejos que Olmos, el teniente Olmos, que es el que les digo que estaba al mando de estos 5 dragones, está persiguiendo a alguien. Entonces, Ibarra estaba lejos, estaba en otro lado de la ciudad, Olmos está persiguiendo a alguien, Lavalle se da cuenta de esto y dice, claro, Ibarra no está cerca, Olmos está persiguiendo a alguien, pues vamos a apoyar a Olmos a ver qué pasa. Y ordena a sus 96, a sus 95 granaderos que pues vayan junto con él a ver qué pasa, a quién está persiguiendo Olmos. Esto evidentemente a galope de caballo a 90 kilómetros por hora. Sale Olmos de Riobamba con dirección norte en persecución de estos 5 españoles. Rodean una loma que ahí había en el entonces norte de Riobamba, ahora en pleno centro de Riobamba, que se llama Loma de Quito. Rodean la loma y se encuentran de pronto Olmos, que estaba, como les digo, persiguiendo a 5 españoles, se encuentra tras la loma con todo el ejército español en retirada. Nuevamente, Carlos Torlá se había dado cuenta que el ejército libertador era muy grande, que sus tropas no eran suficientes, y toma la decisión de abandonar Riobamba para venir a Quito y hacerse fuerte con Aymerich y con el grueso del ejército español que estaba acá. Olmos se da cuenta, más bien dicho, Olmos ve que están el ejército español enfrente suyo, pero decide apretar un poco el paso a ver si es que al menos logra alcanzar a alguno de los españoles y tomarlo prisionero. Lavalle venía atrás. Cuando se acerca Olmos a los españoles, el coronel Torná dispone que sus 4 regimientos de caballería, conformados por 100 hombres cada uno, empiece la marcha para cobijar a los 5 españoles que estaban huyendo y atacar a los 5 hombres de Olmos. En un, ¿qué les digo? En un acto de extrema fanfarronería, movilizar a 400 personas para salvar a 5 compañeros está bien, para atacar a 5 contrarios realmente era una acción muy fanfarrona. Aunque tal vez Torlá vio que detrás de esos 5 jinetes ya venían algo así como un centenar, que eran los granaderos a
a caballo. Cuando Olmos se da cuenta de que empieza la caballería española, una división inmensa a moverse, pues su obvia decisión fue, me regreso. Se regresa y se encuentra con los granaderos argentinos. Lavalle, joven, intrépido, no se arredra. Y él, viendo que las 400 caballos españoles vienen a su encuentro, se envalentona totalmente y ordena a sus tropas cargar. Una primera carga de 100 jinetes contra 400 jinetes. Una carga con una inferioridad numérica espantosa, pero claro, los españoles tampoco se hubieran imaginado que Lavalle iba a ordenar pues que fueran en carga en contra de ellos. Se da el enfrentamiento de las dos cargas y los españoles pierden en esta primera carga. Se desordenan, no entienden qué pasa, los jóvenes argentinos como locos empiezan a hacer de las suyas y los españoles pues pierden su sensatez y simplemente deciden huir. En esta primera carga hay heridos en los patriotas, pero no hay ni un fallecido. Los españoles se pierden, como les digo, su sensatez y simplemente se desordenan y empiezan a huir. Empiezan a huir hacia donde está la formación de su infantería. Lavalle, totalmente envalentonado, ordena que vayan a la persecución. Evidentemente, los españoles logran llegar antes a donde estaba su infantería. Lavalle no era un desquiciado. Cuando estuvo ya muy cerca de la infantería, que estaba ya formada y con sus armas apuntando, ordena a sus granaderos del alto y que se emprenda la retirada. No era un loco Lavalle, no iba por este gran envalentonamiento a poner en riesgo a sus hombres, porque una cuestión es un combate caballo a caballo, otra cosa es ir a entregarse a todo un escuadrón con la metralla apuntándolo. Entonces decide regresar. En lo que decide regresar se da cuenta que Ibarra, junto con el resto de los dragones, algo así como unos 40, no, disculpen, algo así como unos 80, ya venían también como que en auxilio o a ver qué pasaba. Y estaban ya muy cerca. Pero igual, Lavalle simplemente dijo, no tiene sentido ir más allá, nos van a dar una descarga de la infantería, una descarga de metralla y pues no tiene sentido. Y continúa su retorno. Esta decisión de Lavalle es entendida por Torlat no como un prudente retroceso, sino como una huida. Torlat estaba en la infantería. Él no se dio cuenta que su caballería fue muy maltrecha, no tuvo disciplina, se desordenó, fue derrotada en una carga. Torlat pensó que los españoles les vencieron a los patriotas, los patriotas iban huyendo y que simplemente sus jinetes no decidieron perseguirles, sino simplemente regresar. Y Torlat dispone a su caballería que vaya a una segunda carga. Mala decisión de Torlat. Torlat no se dio cuenta que la carga de su caballería fue un fracaso y que venían huyendo, no que venían a regresar envalentonados. Pues simplemente se cumplió la orden. Y nuevamente trataron de recomponerse, de formarse los 4 regimientos y organizaron una segunda carga. Lavalle, al darse cuenta que los españoles que originalmente habían huido, ahora venían en su persecución, nuevamente se envalentona, primero por el éxito de su primera carga y después porque sabía que ya venían los dragones. Ordena a sus jinetes, a sus granaderos, dar la media vuelta y al grito de ¡a de hueso! Inician la segunda carga. La segunda carga que ciertamente estuvo auxiliada por los dragones, pero que nuevamente tenía una inferioridad numérica muy considerable. Esta segunda carga fue devastadora. En total, 2 muertos en los granaderos, 4 heridos de gravedad y algunos heridos menores, 50 muertos en las filas españolas, más de 40 heridos y la mayoría de las cabalgaduras aprisionadas. Fue una carnicería
de los patriotas en contra de los españoles. Error de Torlá, que no se dio cuenta que en la primera carga su caballería le fue pésimo. Y también un acto maravilloso, heroico, de los granaderos. Después de esta segunda carga, los pocos españoles que lograron sobrevivir, bueno, no pocos, pero los españoles que lograron sobrevivir nuevamente replegaron hacia su infantería. Nuevamente, la base con Ibarra decidieron no continuar la persecución para no ponerse a tiro de distancia, y los españoles empezaron ya su retirada muy apresurada. Mientras que todo esto pasaba, ya los hombres de Sucre habían podido superar el paso de la quebrada, no habían entrado a Riobamba, tenían noticias, rodearon Riobamba y lograron posicionarse en el lugar donde fue el combate, que se denomina, es una llanura que se denomina Tapi. Allí Sucre decidió hacer acampar su ejército esa noche, no ingresó a Riobamba, Riobamba ingresó el día siguiente, por si los españoles decidían regresar. 2 cargas de caballería, un combate, inferioridad numérica evidente, fervor patriota de estos argentinos, chilenos y europeos, y después de los colombianos, inevitable. Esta derrota de los españoles les rompió el ánimo, devastó a su caballería, que no se pudo volver a recomponer, y exaltó el ánimo de los patriotas fundamentalmente. Combates importantes en Independencia, Yaguachi, Riobamba y Pichincha. En las otras ciudades los españoles simplemente habían huido. Esta acción tan valerosa de Juan de la Valle le logró una fama continental. Hay partes de Bolívar, de Sucre, de Santa Cruz, de Morales, exaltando la acción heroica de la Valle. El mote que se ganó la Valle es el de el León de Riobamba por esto. Y bueno, esto ha hermanado a la ciudad de Riobamba y a la ciudad de Buenos Aires de manera trascendente. En Riobamba tenemos muchas calles, una se denomina Argentinos, otra La Valle, Teniente Latus, el nombre de muchos de los granaderos, una calle céntrica en Buenos Aires, se llama Riobamba, desemboca en el Congreso de ustedes. Han habido muchos, realmente muchos homenajes al bicentenario del combate de Riobamba en Buenos Aires. El Regimiento de Granaderos ha hecho Regimiento de Granaderos, que ciertamente su escuadrón número 1 se llama Riobamba. Son 7 escuadrones, con 7 nombres de batallas importantes en las que se desempeñaron los granaderos, pero el número 1 es el Riobamba, que también forma parte de la Guardia Presidencial de Argentina. Es decir, es un hecho fundamental en la independencia de Riobamba y que de manera trascendente nos ha unido. Nos unió hace 200 años, nos ha venido uniendo durante las conmemoraciones de los 50 años, de los 100 años del sesquicentenario, y que ahora nos ha hermanado. Ha sido muy bonito ver cómo en Buenos Aires se ha recordado tanto a Riobamba, y ciertamente en Riobamba y acá en el Ecuador hemos recordado tantísimo a Argentina. Un combate, tiempos de independencia, y como les digo, 2 grandes protagonistas, Quito, Riobamba, o sea, Riobamba, Buenos Aires, ahora Ecuador, Argentina, nos sigue demostrando, nos sigue hablando de una historia común y de unos lazos, pues, totalmente imperecederos. Les agradezco muchísimo su atención, y a cualquier pregunta, pues, quedo atento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para la sección de preguntas, Sí, Álvaro. Henry me pidió que lo coordinara, así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Álvaro, por favor, levante su mano o la puede hacer en este momento. Tal vez un detalle que me faltó comentarles hasta que preparen cualquier pregunta. Esto se dio el 21 de abril de 1822. Un mes demoró el Ejército Libertador ir desde Riobamba hasta Quito, donde se libró el 24 de mayo de 1822. Un mes y 3 días más tarde, la batalla definitiva que liberó a Quito y consolidó la independencia de la Real Audiencia de Quito, hoy Ecuador. Entonces es el antecedente directo de aquello, y como les dije, uno de los combates icónicos, de los pocos combates reales que hubo, porque
la avanzada de los ejércitos libertadores provocó, como ya les venía contando, que los españoles se replegaran. Es decir, no hubo una batalla por cada ciudad, realmente hubieron muy pocas. Yo tengo una, bueno, primero, Álvaro, felicidades por tan interesante presentación. O sea, esta parte de la historia de tu país y de Sudamérica, en realidad, no la conocía. Muy interesante. Una pregunta, y desde el punto de vista, digamos, ya apostado algo, ¿cómo eran las comunicaciones entre estos, y esto va para todos los amigos de Ecuador o de Argentina, la comunicación entre en este caso, digamos que eran los revolucionarios, los que estaban queriendo independizarse? ¿Cómo era la comunicación de ellos? Porque el correo era administrado por la corona. Entonces, ¿cómo podían comunicarse? O sea, ¿había intercepción de cartas o qué pasaba? O si alguien nos puede dar un poquito de detalles de esa parte. Claro, toda la comunicación de los revolucionarios eran a través de postas privadas. Eran a través de postas privadas que andaban por caminos no públicos. Hay pocos ejemplos de interceptación de comunicación revolucionaria, al menos en el Ecuador. Sí. Hay realmente pocos ejemplos. La gente sabía por dónde meterse, ya se sabían cuáles eran los revolucionarios. Como te decías, uno de los aliados de Sucre en lo que es la Sierra Centro de Ecuador fue José Antonio Pontón, que era un reconocido de ese sector y que mandaba a sus empleados por los caminos de a pie, no los de herraduras, sino por los caminos, y era un tema realmente de postas privadas, pero muy, muy eficaces, porque la comunicación era bastante rápida realmente, era bastante rápida, no era tan demorada. Muchas gracias. Sebastián. Sí, bueno, muchas gracias, tremendamente interesante, tampoco conocía mucha información con respecto a eso. Mi pregunta tiene que ver con cuántos tipos o cuánto tiempo demora Quito después de esta batalla en Ecuador en independizarse. A ver, como te decía, el proceso de liberación definitiva de lo que ahora es Ecuador se da desde el 9 de octubre de 1820 hasta el 24 de mayo de 1822. Demoró ese tiempo desde que se liberó Guayaquil definitivamente hasta que se liberó Quito definitivamente. Después del 24 de mayo de 1822, que es un mes después de los hechos de Lavalle, y ahí, por ejemplo, uno de los destacadísimos oficiales de los granaderos fue el teniente Manuel Atus, nacido en Santiago de Chile, dicho sea de paso. Pues cuando se da el 24 de mayo, Sucre ingresa a Quito el día siguiente y ya se consolidó la libertad de lo que ahora llamamos Ecuador. La parte de Pasto hubo problemas, hubo también unos cuantos necesidad de que haya inclusive un combate en Ibarra, pero digamos que faltó muy poco, pero ya geográficamente. Pero ya lo que es hoy Ecuador, entre comillas, a partir del 24 de mayo de 1822, ya se independizó. Nos anexionamos a Colombia y fuimos del departamento del sur de Colombia hasta 1830, donde decidimos ya no ser parte de Colombia fundamental, sino como un estado libre pero asociado, y veamos qué pasa. Y después al año siguiente, pues ya nos independizamos del todo con la segunda constitución, la de Ambato. Desde ahí ya todo puro y duro. ¿Y eso no les generó ningún tipo de complicaciones? ¿No hubo de parte de Colombia alguna inquietud con respecto a querer seguir manteniendo el protectorado, alguna cosa por el estilo? No, porque ya hubo una lucha intestina de poderes. Venezuela con Mariño ya no quería saber nada de Bogotá. Los bogotanos querían su propio estado propio, no querían saber de los quiteños. Acuérdense que lo que es la Real Audiencia de Quito siempre tuvo una autonomía orgánica, natural, con natural.
de lo que era Santa Fe de Bogotá y de lo que era la Ciudad de los Reyes, Lima. Nosotros, como Real Audiencia, siempre fuimos bichos raros. Dijeron, estos no son ni de arriba ni de abajo. La Real Audiencia, como ustedes saben, normalmente es un órgano jurisdiccional, pero aquí el rey nos dio también potestades administrativas, porque siempre fuimos unos bichos raros, siempre fuimos autónomos. En unas épocas dependimos del virreinato del Santa Fe, en otras épocas del virreinato del Perú, de Lima, pero siempre fuimos un poco raro. Entonces, se da la Colombia la Grande, o lo que la historiografía después llamó la Gran Colombia, solamente se llamaba República de Colombia. Bolívar alguna vez dijo Colombia la Grande. Pero claro, fue un empeño de Bolívar. Después lo que era la capitanía de Venezuela, se hizo Venezuela sola, Colombia se quedó como Colombia y nosotros nos pusimos aparte. Entonces, no hubo realmente mayor inconveniente con estas decisiones. ¿Acaso lo que hubo es un poco un ánimo precisamente de toda la parte del Cauca por no ser ni de Colombia ni de Ecuador? Por ahí hubieron unas negociaciones entre Tomás Cipriano, entre Obando, para ver si es que se quedaban ellos como solos, y negociaciones que de 1830 se extendieron hasta 1860, donde ya hubo una guerra después entre Ecuador y este departamento, cuando hubo una gran crisis nacional en el 66, precisamente el Cauca quiso llevarse la mitad de Ecuador y Perú la otra mitad, barbaridades que ocurrieron en esa época. Pero más allá de aquello no, cuando la Gran Colombia decide separarse, fue una explosión de circunstancias y no hubo mayores molestias. Lo que sí hubo una negociación pésima respecto de la deuda de la independencia, porque para independizarnos nos endeudamos muchísimo con Inglaterra, es decir, no solamente que logró destruir la hegemonía del Imperio Español, sino que además sacó réditos económicos directos. Y hubo una muy mala negociación porque al Departamento del Sur, a lo que ahora es Ecuador, se le endosó una suma demasiado elevada de esa deuda en comparación con los otros países. De eso te podría comentar sobre lo que fue el posterior nacimiento propiamente dicho de la República de Ecuador. Muchas gracias. Carlos Martínez. Mauricio, muy buenas noches con todos. Interesante la conferencia de Álvaro Mejía, plagada de muy interesantes detalles y minuciosidades históricas. Más que un comentario, voy a hacer algunos aportes, digámoslo así. Primero, en realidad, que la ciudad de Riobamba es estratégica históricamente y habría que, para los compañeros de otros países, entender que Riobamba son dos. La antigua Riobamba, que de paso es la primera ciudad fundada por los españoles en territorio del actual Ecuador, que además tiene un nombre bastante subgéneris porque se llama Santiago de Quito. Tiene ese tema de la avanzada hacia lo que hoy es San Francisco de Quito. Y hay historiadores, escuchado a Melvin Hoyos, que por ahí sacan el tema de Santiago de Guayaquil. Luego está la ciudad nueva, que es la ciudad de Riobamba. Yo vivo aquí, en Riobamba. Y también como punto estratégico es la antesala que se dice de la batalla de Pichincha. Y por lo tanto es un punto muy importante, tan importante que cuando hiciste mención sobre la adhesión de Riobamba al primer grito de independencia de 1809 y después el darle espalda para que se vuelva a ser una ciudad realista, tiene un detalle muy interesante. Es una de las pocas ciudades donde se hace la jura de la Constitución española, ¿sí? Eso pues, sucedió en 1800. Casi más y anecdótico que el lugar donde se toma juramento a los riobambeños para su fidelidad al rey es en la iglesia más grande que en esa época teníamos, que es la iglesia de Santo Domingo, que posteriormente pasa a ser el lugar donde se asienta el primer congreso, la primera constituyente del Ecuador, y donde hoy es el Colegio Maldonado. Es un detalle interesante histórico. Y finalmente, tú mencionaste, y está en la foto que estoy teniendo del perfil, ese lugar es la Loma de Quito. Y he escuchado a muchos historiadores el origen de ese lugar, y en realidad
Tú lo has mencionado muy bien cuando hablas de que fue el primer punto de encuentro justamente de Ibarra, donde se dan las primeras escaramuzas ya de la batalla propiamente. Y la historia anecdótica de ese lugar es que no tenía nombre, era simplemente una elevación, que una vez que son derrotados los españoles, Sucre, estando en esta pequeña loma, mira hacia el norte y pronuncia una frase que luego le bautiza el lugar. Dice, desde esta loma Quito la libertad. Y por eso se menciona que este lugar se llama la Loma de Quito. Solo esos detalles nomás como un aporte. Muchas gracias. Gracias, querido paisano. Valga la pena señalar que yo soy de Riobamba también. Ya vivo desde el año 2009 acá en Quito, pero también soy de Riobamba y de hecho una pasión brutal por esto, porque nosotros hemos vivido siempre aquello. Ciertamente, cuando se cumplió el centenario del combate pues, de Riobamba, se erigió esa pirámide que ustedes la ven allí y que es el monumento por los 100 años. En este bicentenario realmente no hay algo tan icónico como aquello. ¿Qué les diré? Otros tiempos, ¿no? Pero bueno, se ha tratado de a través de estos eventos, de conmemorar este bicentenario tan importante. Y como digo, en Buenos Aires ha habido varios actos, tanto del Cuerpo de Granaderos, también como instituciones culturales. El 21 de abril se realizaron varios homenajes en el propio mausoleo de la base que está en la Recoleta y que es realmente uno de los preciosos mausoleos que están en ese aún más precioso cementerio de la Recoleta, ¿no? Buenos Aires. Tienes razón, solo permíteme, si es que puedo compartir algo pequeño, parte de mi colección. Esta es una de las medallas, no sé si se aprecia ya. Ahí viene, ya se ve. Allá se ve. Es una de las bellísimas medallas desde 1910. En un lado está el Chimborazo y dice Mendoza, y al otro lado del Tupumancato al Chimborazo, con el escudo argentino. Esta conmemora justamente los 100 años de la partida desde el Tupungato de este ejército argentino y que culminó siendo su última batalla justamente en el Chimborazo. Es una de las bellezas de las medallas históricas de Riobamba. Y la otra es bueno, no propiamente es una medalla, sino un bordado que se dio el ejército peruano a quienes, siendo parte del ejército peruano, estuvieron en la batalla de Tapi, en la batalla de Riobamba. Por lo tanto, dice el Perú al heroico valor en Riobamba. Son dos interesantes recuerdos de esta batalla que nos permiten apreciar cómo es la relación entre Ecuador y Argentina en este caso, y con Perú también. Gracias. Y ciertamente Bolívar no dispuso, bueno, desde Quito, digamos que conminó al ejército peruano que el primer regimiento de caballería del Perú tenga por nombre Riobamba. Perú al final del día no hizo esto. Lo que sí hizo Perú, como bien señala mi paisano, es establecer un denominado parche de honor o escudo de honor. Efectivamente es un bordado que se lo concedió a manera de condecoración a todos los oficiales y soldados del primer regimiento de granaderos a caballo y a los dragones. Es decir, una condecoración que el Perú instrumentalizó a favor de los combatientes en Riobamba. No fue una condecoración para peruanos, fue una condecoración del Perú para argentinos y para colombianos. Algo bastante interesante. Esto se dio mediante decreto del 7 de junio de 1822 por parte del Supremo Delegado del Perú por José Bernardo de Tagli Portocarrero, muy conocido para los peruanos. Y claro, los combatientes lo usaron. Los amigos argentinos que conozcan un poco de historia, no les será desconocido el nombre de Eustoquio Frías.
Eustoquio Frías, un granadero que llegó a ser destacadísimo oficial. Este es un retrato, él en su adultez, donde ustedes lo pueden ver, tiene un arete en la oreja, y este era un símbolo de los granaderos. Los granaderos iban con un arete, con una argolla en la oreja, y si es que a un granadero se le veía sin la argolla, era símbolo de desertor. Y además en la manga, ustedes verán que están 3 parches, de 3 batallas en las que él estuvo. La segunda es la que corresponde a Riobamba. Entonces, estos parches lo usaban los militares a manera de condecoración. Era una condecoración, no sé si decirlo menor, era otro tipo de condecoración que se daba para batallas específicas. Y ciertamente esa condecoración se dio. Una cuestión, ya que hablamos de esta condecoración interesante, es la del mausoleo vamos a dejar de compartir, la del mausoleo de la base. Voy a tenerlo por acá. Bueno, si no está acá, está en este otro lado de acá. Permítanme 2 segundos. No, está por acá. Bueno, acá les voy a... No, está por acá. Ahora sí. Para los porteños no será para nada desconocido esto que les voy a mostrar, que es un detalle del mausoleo de Juan Lavalle, y como ustedes verán, está rematando el mausoleo precisamente el parche de honor que acabamos de señalar. Como su gran victoria o su icónica victoria fue el combate de Riobamba, en su mausoleo lo preside el parche de honor, el Perú heroico, el Perú al valor heroico en Riobamba. Y obviamente siempre el mausoleo de Lavalle está protegido, o no protegido, sino resguardado por un granadero, y tiene este lema tan precioso ahí marcado, que dice: granadero vela su sueño y si despierta, dile que su patria lo admira. Una frase pues bellísima en recuerdo de este gran hombre, que bueno, después puede tener mayores o puede tener mayores afectos o desafectos en el pueblo argentino, según si son federalistas, unionistas, si les gusta más Rosas, si no les gusta menos Rosas, pero un hombre inmenso realmente, Lavalle, en la historia no solamente argentina, sino hispanoamericana, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay algún comentario más o pregunta para Álvaro. Yo quiero agradecerle, Álvaro, por esto, agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Ha sido una linda noche y una buena manera de conmemorar estas cosas que nos unen tanto. Gracias, Álvaro, por todo. Muchas Gracias, Álvaro. Muy interesante. Pablo, muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Muy bueno, sí, realmente muy Muchísimas gracias interesante. a todos. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Me retiro con esto. Les agradezco. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y el día de mañana